Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Brian Palacios Camacho y les doy la bienvenida a este podcast que he titulado Humanizar el conflicto, principios del derecho internacional humanitario y su impacto psicosocial. En este espacio quiero reflexionar acerca de la importancia que tiene el derecho internacional humanitario, especialmente en conflictos armados actuales como el que ocurre en estos momentos entre Israel y Palestina, y cómo estas normas buscan poner límites a la guerra para proteger la vida humana. Asimismo, hablaré del impacto psicosocial que viven las víctimas de los conflictos armados y de la importancia del acompañamiento emocional como parte esencial de la reparación y la reconstrucción del proyecto de vida. Este podcast no solo pretendo analizar las normas, sino también comprender el sufrimiento humano que deja la violencia y la importancia de acompañar este dolor. Pero primero vamos a lo que significa el derecho internacional humanitario. ¿Qué es eso? El derecho internacional humanitario, conocido también como las leyes de la guerra, es un conjunto de normas que buscan humanizar los conflictos armados. Aunque suene contradictorio, su sentido es profundo, pues las guerras no se pueden evitar por completo, pero sí se pueden limitar para evitar sufrimientos innecesarios. El derecho internacional humanitario protege a quienes no participan en las hostilidades civiles, heridos, prisioneros de guerra, náufragos y aquellas personas cuya vida está en riesgo por el conflicto. De acuerdo con Rodríguez Villasante y Prieto 2021, basándose en la resolución 2444 de 1968 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, existe una convergencia entre la regulación de los medios y métodos de guerra y la protección de las víctimas. Estos autores enfatizan que esta convergencia es esencial para garantizar la protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil y bienes culturales. Esto limitando el uso de la fuerza y estableciendo reglas claras sobre la conducción de las hostilidades. Página 20. Esto, en otras palabras, nos quiere decir que el derecho internacional humanitario no busca detener la guerra, sino proteger la dignidad humana que se está viviendo en esa guerra. Principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Como bien sabemos, el derecho internacional humanitario funciona a partir de tres principios principales. En la primera tenemos la distinción. Este se diferencia claramente entre combatientes y civiles. Es decir, los ataques no solo pueden dirigirse contra objetivos militares, sino atacar civiles constituye una violación grave. Proporcionalidad. Incluso si el objetivo es militar, el ataque no debe causar daños excesivos a civiles o infraestructura civil. El daño no puede ser desproporcionado frente a la ventaja militar buscada. Precaución. Las partes del conflicto tienen la obligación de tomar todas las medidas posibles para proteger a la población de Siria. Esto incluye evitar ataques indiscriminados, permitir la entrada de ayuda humanitaria y proteger hospitales, escuelas y refugios. Estos principios sirven como límites éticos y jurídicos para evitar sufrimientos innecesarios. El conflicto entre Israel y Palestina desde el derecho internacional humanitario. Este conflicto entre Israel y Palestina es un claro ejemplo actual donde el derecho internacional humanitario adquiere gran relevancia. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Human Rights Watch han documentado múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, por lo cual se han reportado ataques en zonas densamente pobladas,
destrucción de hospitales y escuelas, el bloqueo o restricción de ayuda humanitaria, limitaciones al acceso a agua potable, alimentación y medicinas, uso desproporcionado de la fuerza y graves afectaciones contra niños y niñas. Naciones Unidas 2024, Human Rights Watch 2025. Estos hechos vulneran directamente los principios del derecho internacional humanitario. En el primero tenemos el principio de distinción, cuando los civiles quedan atrapados o son blancos de ataques. La proporcionalidad, en cuando la intensidad de los bombardeos es excesiva respecto al objetivo militar. Y la precaución, cuando se obstaculiza la ayuda humanitaria o se atacan bienes protegidos, como lo que ha venido sucediendo en Gaza. El conflicto armado deja profundas heridas físicas, pero también emocionales, sociales y culturales, especialmente entre las comunidades desplazadas. Número 4. Impacto psicosocial, duelo, trauma y desplazamiento. El impacto emocional del conflicto no siempre es visible. La guerra afecta la estructura psicológica de las personas, esto destruyendo vínculos, generando trauma emocional muy profundo. Las víctimas del conflicto que están pasando actualmente Gaza enfrentan un miedo permanente, mucha ansiedad, pérdida de seres queridos, un desarraigo, rupturas familiares, estrés postraumático, cambios en la identidad y la imposibilidad de planear un futuro estable. En el caso de las personas desplazadas, las personas son múltiples y complejas. Se pierde no solo en el hogar, sino también los lazos afectivos, la historia familiar, los lugares simbólicos y los referentes culturales. Según Volkan 2019, el desplazamiento forzado obliga a la persona a realizar un profundo examen interno de las representaciones mentales de aquello que ha perdido. El autor explica que el duelo implica revisar repetidamente las imágenes internas de personas, objetos y lugares significativos hasta que la carga emocional disminuye y la persona puede adaptarse a su nueva realidad. Este planteamiento se relaciona con el análisis clásico de Sigmund Freud, 1917, en Duelo y Melancolía. Este describe el duelo como un trabajo psíquico en el cual el individuo debe confrontar la representación interna del objeto perdido. Para Freud, el duelo es un proceso mediante el cual la persona va liberando la energía emocional ligada al pasado para reconstruir su vida afectiva. Estos aportes permiten comprender mejor cómo la guerra afecta la identidad, la memoria y la estabilidad emocional de las personas. El duelo en contextos de violencia no es individual, sino colectivo. Colectivo intergeneracional y marcado por el trauma. Desde la atención psicosocial, podemos decir que este se convierte en una herramienta fundamental para acompañar el sufrimiento de las víctimas. Este tipo de apoyo ofrece contención emocional, ayuda a procesar el trauma, fortalece la resiliencia, contribuye a la reconstrucción del proyecto de vida, promueve la cohesión comunitaria, brinda espacios seguros para expresar el dolor y permitiendo reencontrar un sentido de continuidad y dignidad. El acompañamiento psicosocial no reemplaza el daño sufrido, pero sí ayuda a que la persona reconstruya poco a poco su estabilidad emocional, sus vínculos y su sentido de pertenencia. Y bueno, con esto quiero darles una conclusión. Humanizar el conflicto significa reconocer que, incluso en situaciones extremas, la dignidad humana debe prevalecer. El derecho internacional humanitario sabemos que establece límites y normas esenciales para proteger la vida en medio de la guerra. Pero desafortunadamente sabemos que hay unos intereses económicos que se están violando
estos derechos, que aunque se han impuesto demanda por parte de otros estados, la atención psicosocial es importante porque esta ha constituido allí un componente clave para apoyar a las víctimas a aliviar su sufrimiento y acompañar la reconstrucción emocional. Este derecho internacional humanitario y el acompañamiento desde lo psicosocial trabajan juntos. Uno protege la vida y la dignidad, mientras que el otro ayuda a sanar las heridas invisibles. Muchísimas gracias.